Esta semana, en esta columna política, vamos a hablar en relación a un tema que ha llamado muchísimo la atención, y es la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora. ¿Qué hay alrededor de todo este tema? Y también vamos a platicar un poco sobre, los efectos de la Cuarta Transformación, podríamos llamarlo así, el cinismo de la Cuarta T. Un gobernador como Miguel Barbosa diciendo que Dios castigó a Marta Erika Alonso y a Rafael Moreno Valle. Vemos a una secretaria de Gobernación sonriendo, recibiendo un churro de marihuana en su comparecencia, y vemos al propio López Obrador, como siempre, haciendo cinismo de ciertas situaciones que se dan, como esta detención de los autobuses por parte de estudiantes, en los cuales dijo era una infracción. Hay que recordar que Eduardo Medina Mora, podríamos decir que es uno de esos personajes que representaba a la clase política del PRIAN. Un personaje que viene de una familia de abolengo político, empresarial, y que de alguna manera hizo su carrera fuerte en la era de Vicente Fox en un inicio, y siguiendo en los gobiernos de Felipe Calderón y del propio Enrique Peña Nieto. Medina Mora fue desde titular de la PGR, también fue secretario de Seguridad Pública, embajador de México, y es un personaje que marcaba de alguna manera esa representación de este sector, digamos, un poco político, jurídico que existía en el país. Hace unos años, 4 años, en la recta final del sexenio de Peña Nieto, Eduardo Medina Mora se convirtió en un aspirante fuerte a la Suprema Corte de Justicia. Incluso hubo una campaña que hicieron algunos grupos de sociedad civil llamado, que no querían decían no carnales sino cuates, en referencia a que no llegaran gente con ese perfil a la Suprema Corte de Justicia. Y a fin de cuentas, Medina Mora llegó de la mano del PRI y del PAN, los cuales de alguna manera hicieron que este personaje llegara a la Suprema Corte. El paso de Medina Mora a la Suprema Corte desde un principio no fue, espectacular, incluso siempre se manejó de un bajo perfil. No se quiso meter en temas polémicos. De alguna manera él sabía que 16 años, que es lo que dura un ministro de la Suprema Corte de Justicia, dan tiempo para acomodar muchas cosas. Y la verdad es que Medina Mora no había generado mayor polémica hasta hace unos meses, cuando el periódico El Universal empezó a publicar una serie de movimientos extraños en las cuentas bancarias de este ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y fue entonces cuando inició el fuerte rumor de que esas transacciones de millones de pesos convertidos después en euros, una serie de situaciones un poco confusas, hicieron ver que con los sueldos como funcionario público no le alcanzaban a este personaje, y que en gran parte estos movimientos de algunas empresas tenían una relación que podía ser un poco confiable. También se empezó a ver la influencia de Medina Mora en con algunos temas vinculados con el tema del crimen organizado, del narcotráfico, le haber dado de alguna manera un poquito como luz en el caso de algunos jueces, y esto provocó mayor escándalo. La verdad es que hace unos días vimos una renuncia muy simple, muy sencilla, en donde no explica mayores motivos, sino que solicita su renuncia al presidente de la República de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, con apenas 4 años en el ejercicio de ese cargo. Y la respuesta inmediata fue la aceptación de la renuncia de López Obrador, y después el Senado de la República ratificó casi de forma unánime, por ahí hubo algún voto de abstención o en contra, pero fue unánime aceptar la salida de Eduardo Medina Mora. Y se ha hablado también, se ha llegado a conocer un poco que los motivos de todo este movimiento era una investigación que hacía, yo diría, una de las oficinas más sobresalientes que tiene la Cuarta Transformación, la oficina que dirige Santiago Nieto. Esta oficina de lavado de dinero que tiene investigaciones y de alguna manera mediáticamente es fuerte. ¿Quién es Santiago Nieto? Pues Santiago Nieto también es otro abogado que se especializó en materia electoral,
que llegó incluso a convertirse en asesor, por ejemplo en su momento del PRD. Después llega a la FEPADE, una FEPADE que hay que decir que cuando llega a Santiago Nieto la revive de las cenizas, también la hace mediática, y recibe muchas críticas cuando anuncia una investigación sobre temas de malversión de fondos en el tema electoral, principalmente el Partido Verde, y bueno, termina teniendo que renunciar este personaje, Medina Mora, por también acusaciones que hizo en su momento al PRI, en la era gloriosa del PRI con Peña Nieto. Entonces, Santiago Nieto de alguna manera recibe cobijo del grupo de campaña de López Obrador, y López Obrador lo monta a su gobierno, y ha sido una pieza clave. Mucho se dice si puede ser esto un revanchismo político. Si Medina Mora nunca fue un personaje querido por Andrés Manuel, pues por el tema del desafuero, por el tema de cuando fue jefe de gobierno, con algunas situaciones donde no había muy buena relación, el tema de la seguridad, pueden ser muchísimas cosas las que de alguna manera estén de fondo. Pero lo que queda claro es la conformación de la Suprema Corte de Justicia. Ya López Obrador ha tenido, ya ha podido en su administración, que no tiene ni un año, colocar 2 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ahora tendrá la oportunidad de meter otra terna, y de ahí salir un tercer ministro proveniente de la Cuarta Transformación. Pero aquí también lo que llama mucho la atención: la Suprema Corte de Justicia es una figura importante, porque se representa el Poder Judicial, y es de forma automática un contrapeso natural al Ejecutivo. Pero en los hechos no está pasando esto. Desde que llegó López Obrador, coincidió con el cambio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Ahí llegó un personaje de los ministros más polémicos también porque es mediático, y podríamos decirlo, porque es militante activo de una forma de pensamiento. Y me refiero a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el famoso Arturo Saldívar, que llega, por cierto, como ministro de la Suprema Corte, pues a propuesta del presidente Felipe Calderón. ¿Por qué? Pues porque hay un pasado que los une, y es el pasado por la Universidad La Libre de Derecho, donde estudiaron estos personajes, y de alguna manera pues había una amistad y una influencia entre Calderón y Arturo Saldívar. Y Arturo Saldívar llega a la Suprema Corte de Justicia bajo esa protección del gobierno calderonista. Pero como sucede en muchas ocasiones, fue cambiando radicalmente. Incluso se convirtió, como lo decía, en un militante de propaganda ideológica, porque es el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia que aplaude lo que hacen congresos locales en temas muy específicos, como el caso de Oaxaca en el tema del aborto, y en donde hacen una referencia constante al libre desarrollo de la personalidad. Arturo Saldívar, promotor, entre otras cosas, de que se legalice la marihuana, ha sido él incluso un activista en la materia. Y bueno, pues este personaje que ahora es presidente de la Suprema Corte de Justicia, pareciera que es quien presionó a la renuncia de Medina Mora, pero quien está alineando todo para que tengamos una Suprema Corte de Justicia alineada a la Cuarta Transformación y acabar con un contrapeso natural que podría ser la Suprema Corte de Justicia. Arturo Saldívar llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia después de que haber intentado en el pasado haber llegado a ese cargo, de no ser uno de los más queridos dentro del Poder Judicial, a de alguna manera utilizar su relación, sus influencias principalmente, con un personaje que también es clave en el tema jurídico de esta administración, y es el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, el cual desde la oficina jurídica pues es un gran operador, así hay que decirlo, de pues los temas jurídicos. Él ayuda, impulsa a Arturo Saldívar, y bueno, pues Arturo Saldívar se está convirtiendo entonces en ese elemento que hace que la Suprema Corte de Justicia empiece a perder credibilidad. Y como vemos esta mano también, pues en lo que terminó siendo pues una resolución de un juez en el tema de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Queramos o no, este aeropuerto de Santa Lucía, que de alguna manera se convirtió pues en la bandera del López Obrador, ese aeropuerto, para ir contra el aeropuerto de Texcoco, que es una verdad, fue un gasto multimillonario el de ese aeropuerto, que iba a ser un aeropuerto de primer mundo. Y bueno, pues en campaña del López Obrador, sabemos, dijo,
vamos a tener que hacer alguna otra cosa, entre ellos habilitar el aeropuerto militar de la zona militar de Santa Lucía. Y bueno, pues este tema del aeropuerto de Santa Lucía ha habido muchos problemas en su inicio de construcción. ¿Y por qué? Porque hay una serie de realidades. Nunca se hizo un estudio de impacto ambiental, ni tampoco se verificaron situaciones que tienen que ver con el uso de suelo, la aeronáutica también, el espacio aire, una serie de situaciones que se hacen de forma seria cuando las cosas se hacen serias. Un juez había dado una resolución de que se suspendía la obra y ya salió otro juez a decir, señores, se quita el amparo, la suspensión y continúa el tema. Y bueno, pues vemos entonces ahí que este gobierno, esta administración tiene ahí la mano jurídica metida de forma importante, se utiliza estas herramientas. La salida de Medina Mora, porque fue corrupto o porque fue presionado, no sabremos esos detalles que son como los que le ponen un poco la sal a la comida. Pero lo que es un hecho es que vemos a una Suprema que cada vez se va a alinear más a la Cuarta Transformación, a los presos naturales. Y ojo, si el Poder Judicial, que en México era un poder que se hizo muy autónomo después de haber sido un poder muy dependiente durante muchas décadas, convertirse en un poder con una capacidad de ser un actor principal, lo más triste que podría ser es que termine agachando la cabeza y sin ser un actor protagónico, simplemente siendo un copartícipe de algunas de estas decisiones. Y a esto me voy con una declaración que la verdad a mí me dejó pues no sorprendido, porque ya sabemos lo que hace López Obrador, pero que sí dices, híjole, un presidente no puede decir que el secuestro de 92 camiones por parte de estudiantes para hacer presión en el tema presupuestal, en el tema de algunas peticiones muy particulares de una escuela normal, pues ese secuestro de estos camiones con todo y choferes, decía el presidente que se cometió una infracción, cuando eso es aquí en todo el mundo se llama secuestro. Pero el presidente no quiere cambiar esta narrativa, no quiere reconocer que los estudiantes están cometiendo un grave delito, y entonces prefiere decir, no, miren, es una infracción. Pero es parte de lo que el mismo López Obrador nos ha regalado. Y López Obrador va a decir que nada tiene que ver en el caso de Medina Mora y su renuncia, ni que tiene que ver en la elección de la dirigencia nacional de Morena. Pero claro que tiene mucho que ver el presidente. O lo que hemos dicho en este espacio, ¿o acaso Morena no le hace caso a su fundador? Morena le está de alguna manera brincando, le está dando el avión, como se dice coloquialmente. Y bueno, a esto hay que decirlo en el otro tema que yo mencionaba, el tema de las declaraciones, yo diría, lastimosas de Miguel Barbosa. El gobernador de Puebla hace una declaración de que tardó 19 meses en llegar al poder, porque hubo un proceso electoral donde le robaron, donde hubo un fraude, haciendo referencia a la elección que tuvo en un primer momento entre Miguel Barbosa y Marta Erika Alonso, la esposa de Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla. Y bueno, ¿qué pasó ahí con esta declaración? Pues bueno, termina diciendo Miguel Barbosa que Dios castigó a la que fuera la pareja dueña del estado de Puebla. La verdad es que es una declaración que si la hubiera hecho la administración pasada, algún funcionario o el propio presidente Peña Nieto, eso sería un escandalazo. Pero lo que estamos viendo en la Cuarta Transformación, lo que estamos viendo es un cinismo del cual ya nos sorprende, como también las tristes declaraciones y ataques que hizo uno de los personajes favoritos en la Cuarta T para hacer estas declaraciones duras y rasposas. Me refiero a Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña hace una acusación, un evento en referencia a un tema que sí es cierto, el tema de la trata de personas que se da en el estado de Tlaxcala, que sabemos históricamente ahí ha sido pues como una pues un lugar, una producción ahí de este terrible crimen. Y bueno, acusa ahí a la hoy en día diputada, ex senadora del PAN, Adriana Dávila,
de estar atrás de este asunto. Por cierto, en muchas ocasiones la han acusado a ella. Ella ha salido pues limpia, ha salido claro que no está vinculada. Un poco fue incluso estrategia en campaña en los ataques contra ella. Y bueno, pues esto hizo que Noroña al día siguiente en la sesión parlamentaria en Cámara de Diputados pues hubiera reclamos por sus comentarios misóginos. Después tuvo que dar una rueda de medios la Junta de Coordinación Política, en donde Noroña tuvo que dar disculpas a la diputada Adriana Dávila, pero pues también la diputada anunció una denuncia por difamación. Y bueno, se ha convertido todo esto en una bola de un poco de contradicciones, pero también hay que decirlo otra vez, un personaje como Noroña, que sí fue, no solamente acusó sin pruebas, sino sí hizo esos comentarios, incluso habló de que si a poco mentar madres era un delito. Bueno, pues nos habla de qué está pasando en esta cuarta transformación, por qué estos personajes pueden decir disparatadas y no pasa absolutamente nada. Antes eso era lo políticamente incorrecto, y obviamente meterse con algo así. Es todavía la protección y la popularidad de López Obrador lo que hace que estos tipos de declaraciones los mantengan firmes, los mantengan fuertes. Hijo, la verdad es que el decir públicamente que Dios castigó a alguien porque le robaron la elección, de veras es algo que no podemos quedarnos así nada más como espectadores. La verdad es que es lastimoso que la cuarta transformación esté regresando a prácticas en las cuales su mensaje, su discurso, su narrativa terminan siendo de alguna manera impositivas. Incluso vemos una gran soberbia por parte de estos actores. Vemos a un Mario Delgado haciendo referencia a que en Morena las cosas se tienen que hacer bajo una visión en el que los patos no pueden dispararle a los cazadores, ¿no? Donde de alguna manera tratan de decir, así somos nosotros y así es la cuarta T, les guste o no les guste. La verdad es que esto es algo que nos deja mucho de reflexión. Vienen temas importantes para la cuarta T que ya va a cumplir un año. ¿Y cuáles son estas situaciones? Viene el presupuesto 2020, un presupuesto que ya empezó a tener, previo a la discusión, polémicas. Ya se anunció, incluso algunas universidades públicas han anunciado ya huelgas, paros, en protesta porque les han quitado el presupuesto. Hemos visto cómo algunos municipios están sufriendo porque no va a haber recursos. ¿Por qué? Porque todo se está yendo de forma directa a pues los programas principales del gobierno de la cuarta T. Aquí la pregunta y la reflexión, y con esto me gustaría que nos quedemos con este punto. La cuarta transformación, para cambiar este régimen, porque es lo que ha dicho López Obrador, cambiar las formas, ¿realmente lo está haciendo? ¿Morena lo está acompañando o solamente está usando a López Obrador? Cuando a lo mejor uno pensaría que López Obrador usaría a Morena. La verdad es que, ¿qué pasará después del 2024? Si hay un cambio, imagínense ustedes un gobierno o la infraestructura de un gobierno de izquierda, y si gana la derecha tendrá que gobernar con el modelo, con el recipiente de la izquierda, si se cambian muchas de las cosas. Porque los programas sociales, hay que decirlo, tienen un gran fin electoral, tienen un gran fin propagandístico. Vean ustedes, los dejo para reflexión, vean ustedes el escudo de la Guardia Nacional. ¿Qué águila es? ¿Cuál es el escudo de Morena? Vean ustedes ese tipo de detalles. Claro que hay propaganda ideológica. No es único y el primer López Obrador que lo hace. Solamente que pareciera que es muy semejante al de algunos países donde, por cierto, fracasó de forma rotunda el modelo populista. Los invito a escucharme todos los lunes en Grupo Imagen 90.5 a las 7:30 p.m. en la tercera emisión con Esteban Arce. Y bueno, los dejo y que tengan una excelente semana.